Bienvenidos a Tipos de Arte. En los diferentes tipos de arquitectura se manifiesta la arquitectura asiria, que fue altamente influenciada por los caldeos que vivían al norte de Mesopotamia en una zona montañosa y que eran mayormente agricultores. Sin embargo, los asirios vivían al otro lado de la región donde la piedra estaba disponible. No obstante, debido a que los asirios dominaron a los caldeos, imitaron sus construcciones no utilizando la piedra a pesar de tenerla a disposición. Por ello, el uso de la piedra se limitó al revestimiento de muros construidos con ladrillos de adobe, tomando por lo tanto la estructura de sus edificaciones la de sus vecinos los caldeos. Los asirios desarrollaron un gran imperio y se alzaron con el poder de Mesopotamia para tratarse de una monarquía militar. Assur para su época es la ciudad que mejor se conoce porque en ella se encuentran los mayores templos y suntuarios dedicados a las deidades mesopotámicas, Istar, Sin, Shamash, Anu y Ea. Este tipo de arquitectura está dividida en arquitectura religiosa y civil. De la religiosa destacan los templos tales como el templo doble dedicado al dios del cielo y las tormentas, realizado en ladrillo, el cual tiene una sola puerta de entrada flanqueada por dos patios, en murallas y almenas escalonadas que forman un patio interior. De la civil, lo que más se conoce es la ciudad y el palacio de Khorramshahr, que es una ciudad amurallada con torres y varias puertas de entrada junto al palacio donde están los templos más importantes y en ella destacan el gran Zigurat de Assur. El legado más importante de esta arquitectura es la construcción con más detalle, más desarrollada en los tiempos de Zigurat como lo de los palacios. Ellos tomaron los babilonios con quienes mantuvieron puntos de contacto a través del comercio y el intercambio, a veces no tan pacífico como en el caso de las conquistas territoriales. Los ejemplos más representativos de la arquitectura asiria son el Acrópolis de Assur, construida de forma fortificada, de un lado tenía el río Tigris y al otro el Gran Foso. El Palacio Viejo y Nuevo de Assur, destacado por contener en ellos numerosos templos de Zigurat, y el Palacio de Namrud Arsunasipal, construido en un lugar de gran variedad de vegetación y fauna debido a que los reyes asirios eran muy apasionados de los jardines y la caza. Tomó unos 5 años y muchos esclavos para llevar a cabo esta construcción, siendo un recinto con murallas muy gruesas, sin vanos y con grandes salas. Para saber más sobre tipos de arte y la arquitectura asiria, visita tiposdearte.com y suscríbete al canal Tipos de Arte.